Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Ya son 3 minutos pasadita de las 12. Ya vamos a entrar a hablar de temas que son bastante interesantes. Temas que como contadores, como administradores, como empresarios, pues tenemos que conocer. El SAT en estos últimos meses ha estado realizando bastantes cambios. De hecho, pues han sido cambios que de alguna manera han perjudicado o ha sido en perjuicio de los contribuyentes, ya que estos procesos han dificultado eh, algunos cambios que el mismo SAT ha implementado. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos de ustedes en estos meses no han tenido problemas con la parte de la cancelación, de acuerdo a la nueva estructura implementada por el SAT? ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas con las descargas de los FDIs del web service del SAT? De hecho, prácticamente los 2 primeros meses de este año, enero y febrero, pues fueron meses muy complicados en función de las descargas, porque no podíamos descargar FDIs, era un tema muy complicado. Sencillamente el servicio del SAT estaba caído y no permitía generar estas descargas. ¿Por qué comento toda esta parte? Porque lo que vamos a platicar el día de hoy no solamente obviamente es la parte del CFDI 4.0, sino es hasta qué punto yo puedo tener una automatización para poder realizar conciliaciones de los pagos provisionales que estoy presentando con el SAT. Es decir, no depender de un momento en específico para poder tener la información a la mano, sino tener la manera o la opción de poder almacenar esta información y principalmente que la voy a poder estar consultando en el momento que yo lo requiera, sin la necesidad de depender directamente de una descarga al momento. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar hablando de los últimos cambios y complejidades del CFDI 4.0. Este tema es un tema complejo, es un tema que tenemos que entender perfectamente bien, que tenemos que analizar y saber en qué va a consistir todos estos cambios. Porque la mayoría de los contadores, la mayoría de los administradores, nos dejamos llevar por la parte de lo que nos van platicando. Son muy pocos los contadores, administradores, empresarios que realmente se ponen a investigar a fondo en qué consisten todos estos cambios. Normalmente, ahora sí que nos dejamos llevar por la corriente y conforme lo vamos conociendo, lo vamos entendiendo, pues es que lo vamos aplicando. Que digo, no debería de ser la manera correcta. La manera correcta y certera sería investigar en qué consisten estos cambios, entenderlos para poder aplicarlos, pero desafortunadamente la falta de tiempo, la falta de muchas ocasiones de los recursos tecnológicos no nos permiten llegar hasta esos puntos como debiera ser. El día de hoy, lo que intentamos hacer con esta plática precisamente es que ustedes entiendan en qué consisten estos cambios tan relevantes de la versión 4.0, cuáles son esos principales puntos en los que yo tengo que poner toda mi atención para entender cómo lo voy a aplicar dentro de mis procesos de facturación, dentro de mis procesos de administración y con esto, pues estar cumpliendo al 100% con estos requerimientos del SAT. ¿Ok? Le reitero mi nombre, ya me había presentado mi colega Mauricio, mi nombre es Enrique Cerratos y bueno, el día de hoy vamos a estar durante toda la charla hablando de todos estos temas. Si tuvieran alguna pregunta, como lo comentó Mauricio, lo pueden realizar en el módulo de preguntas, ahí en su panel de GoToWebinar. Identifiquen el módulo que dice preguntas y ahí usted va a poder estar escribiendo todas las preguntas, inquietudes que vayan teniendo durante la plática. Muy bien, pues entremos de lleno al tema, entremos de lleno ya en materia de la parte de estos cambios, de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Primeramente, me gustaría platicarles un poquito acerca de cuáles son los cambios que se han ido, en este caso, presentando al paso del tiempo en función de la
Ahora, entrando ya de lleno en la parte de los cambios, hablemos de los principales cambios en el CFDI 4.0. ¿En qué consisten estos cambios? ¿O en qué consistirán? Porque obviamente no todos los cambios han estado ya aplicados a partir de este momento. Ahorita estamos en un periodo de convivencia, se los voy a explicar. ¿A partir de qué fecha arrancan estos cambios? Recordemos cómo se han ido presentando estos cambios a partir de 2018. El 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura y se volvió obligatoria a partir del 1 de enero del 2018. El cambio de la versión 4.0 entró en vigor el 1 de enero. Es decir, a partir del 1 de enero, tú ya podrías estar generando documentos en el CFDI 4.0. Es decir, que ustedes dirán, bueno, si fue a partir del 1 de enero, ¿por qué sigo timbrando con la versión 3.3? De hecho, el 1 de enero, la versión 3.3 se convirtió en opcional. Es lo que les decía, ahorita estamos en un periodo de convivencia. Está conviviendo la versión 4.0 y la versión 3.3. Actualmente tú puedes hacer documentos tanto con versión 3.3 como con versión 4.0. El 1 de mayo del 2022 terminaría originalmente el uso de la versión 3.3. Así es como originalmente estaba planteado este cambio, a partir del 1 de mayo. Pero se presentó una prórroga. Esta prórroga se publicó el 18 de febrero, indicando que la vigencia del CFDI 3.3 sería hasta el 30 de junio del 2022, por lo que la versión 4.0 sería obligatoria a partir del 1 de julio del 2022. Esto es lo último que se ha publicado. Aquí, ¿cuál es la recomendación que yo les voy a dar? Porque reitero, ya tenemos una experiencia de haber vivido estos cambios en la versión 3.3 en el año 2018. Aquí la recomendación es que si la versión 4.0 se volverá obligatoria a partir del 1 de julio, ustedes necesitan sí o sí una etapa de prueba, pero no puede ser esa etapa de prueba junto con la obligatoriedad, porque esto me puede generar atrasos, me puede generar conflictos de que incluso yo tenga que detener mi proceso de facturación. Entonces, aquí la recomendación que yo les doy es que ustedes hagan un cierre de timbrado virtual o ficticio, por decirlo así, el 30 de mayo. Y a partir del 1 de junio, única y exclusivamente ustedes estén timbrando con la versión 4.0 para que en ese mes de junio todos los problemas que se lleguen a presentar de facturación con la versión 4.0 los puedan resolver, y para cuando llegue el cierre real de la versión 4.0, que va a ser el 1 de julio, para ustedes sea completamente transparente, que ustedes no sientan ese cambio y ya tengan ganados 30 días de experiencia y de implementación con la versión 4.0. Esa es la recomendación que yo les doy. Y reitero, ha sido en función o hemos determinado esta opción en base a la experiencia que tenemos del cambio 3.2 a 3.3. Muchas empresas en aquel entonces, digo, no, a lo mejor a alguno de ustedes le tocó vivir ese escenario, tuvieron muchos problemas para facturar en la versión 3.3. Hubo empresas que detuvieron su facturación todo el mes de enero, mediados de febrero, porque no entendían cómo eran los cambios de la versión 3.3.
Es por eso de esta recomendación que les damos para que eh, tengan esos 30 días de gracia y puedan implementar ya para el 1 de julio versión 4.0 completamente de manera natural. ¿Ok? Toda la información y todo lo que conlleva la versión 4.0 lo agregamos en diferentes ligas que van a tener la oportunidad de consultar. De hecho, la presentación se les estará compartiendo vía correo electrónico para que la tengan de respaldo. Aquí van a encontrar las ligas de la documentación técnica. ¿A qué documento me estoy refiriendo? Al anexo 20, al esquema XSD, a la secuencia XSLT y a las matrices de errores. Digamos que esta es la parte técnica. Pero también agregamos las ligas de la guía de llenado, en este caso del CFDI 4.0, del complemento de pagos 2.0, de la guía de llenado de CFDI de nóminas 1.2 y CFDI 4.0 y de la reforma miscelánea fiscal para 2022. ¿Ok? Esto lo van a tener en la presentación para que quien lo quiera checar de primera mano directamente en el SAT, pues van a tener la oportunidad de poderlo revisar. Bien, ahora, hablando de cambios publicados en el SAT, hubo cambios en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29 y 29A. De hecho, la última actualización que presentó fue el 24 de enero del 2022. Hubo cambios en la resolución miscelánea fiscal. La última actualización que se presentó precisamente fue el día de la prórroga, que fue el 18 de febrero del 2022. Ahora, hablemos de los cambios que presentó el SAT de la versión 4.0. ¿Cuáles fueron estos principales cambios? Aquí los vamos a mencionar. Primeramente, hay nuevos catálogos del CFDI 4.0. Se incluirá nuevamente de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. Aquí quiero hacer una aclaración. No regresamos al domicilio como tal. No regresamos a colonia, entidad, código postal, calle, entre calles, etcétera. Por domicilio fiscal, única y exclusivamente el nodo que queda obligado es el código postal. Solamente código postal. Bien. Y el nombre, obviamente, de manera obligatoria. Se agrega un nuevo nodo para identificar si el concepto es objeto de impuesto o no. Se presentaron cambios en el uso del CFDI. Se agrega la obligación del régimen fiscal del receptor. Se genera el nuevo CFDI de pagos 2.0 y nuevo esquema de cancelación con motivos. Bien, ahorita vamos a ir revisando cada uno de estos puntos ya de una manera mucho más específica para que les quede al 100% entendido en qué consisten estos cambios. Hablemos primeramente de los cambios y los nuevos catálogos del CFDI en la versión 4.0. Les voy a presentar primeramente el catálogo o los nuevos catálogos de la versión 4.0. Ahí está abriendo, un momento. Lo está procesando, está algo grande el archivo. Ok, ahí ya lo abrió. Como pueden ver, aquí tenemos todos los catálogos de la versión
4.0. ¿Cuáles son los catálogos que sufrieron cambios? Se crea, primeramente, un nuevo catálogo de exportación, donde se integran 3 códigos, que es el 01, 02 y 03, que es no aplica, definitiva y temporal. Se agrega un catálogo de periodicidad, donde se estarán manejando 5 códigos, los cuales son diario, semanal, quincenal, mensual y trimestral. Este catálogo va muy enfocado a la parte de la facturación global, donde tú tendrás que especificar la periodicidad con la que estás generando tu facturación global. Se agrega también un catálogo de meses que de igual manera va enfocado a la facturación global para poder identificar a qué periodo corresponde esa facturación y en conjunto con periodicidad saber cada qué tiempo estás generando esa facturación. Hubo cambio en el régimen fiscal, ya que se agregan el código 626, que es el reciclo, el 622, que es actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y se limita el 616 sin obligaciones fiscales para personas físicas. ¿Ok? Solamente personas físicas pueden tener sin obligaciones fiscales, personas morales no pueden tener sin obligaciones fiscales. Se actualiza el catálogo de uso de CFDI, ya que desaparece el código P01, el que era por definir, ya no lo podemos utilizar, de hecho ya no está en el listado, y se agregan 3 códigos, el S01, que es sin efectos fiscales, el CP01, que es para pagos, y el CN01, que es para la parte de la nómina. Se crea también un nuevo catálogo que se le conoce como catálogo objeto de impuesto, en el cual se integran 3 códigos, que es el 01, el 02 y el 03, donde se describe si no es objeto de impuesto, si es objeto de impuesto y si es objeto del impuesto y no está obligado al desglose. Estos son los cambios que presentaron en la parte de los catálogos, ¿ok? Esto es bien, bien importante que ustedes lo vayan conociendo, que ustedes se vayan familiarizando con estos catálogos. Si alguno de ustedes requiere que se le envíen estos catálogos, con toda confianza, al final lo pueden comentar para que se les haga llegar tanto la presentación como la parte de los catálogos de la versión 4.0. Bien, ahora, les comenté que también se volvió obligatorio el nombre y domicilio fiscal tanto para emisor como para el receptor. Domicilio fiscal, le repito, solamente estamos hablando de que se agregará el código postal, no el domicilio completo. Pero para el nombre sí hay un cambio considerable y que deben de entender. Ahora los comprobantes fiscales deberán contener como requisito el nombre o razón social tanto del emisor como del receptor, pero sin incorporar el régimen de capital. Y aquí les voy a poner un claro ejemplo. En este caso, para esta empresa que es Solución CP Ideas Empresariales, SAPI de CB, para efectos del atributo en nombre de emisor, de acuerdo con el nuevo criterio del anexo 20, deberá ser única y exclusivamente Solución CP Ideas Empresariales. El régimen de capital ya no lo deben de considerar. Aquí, ¿qué es lo que ustedes tendrán que ir haciendo? Actualizando todo el catálogo de sus clientes para quitar
el régimen de capital a esos clientes que lo tengan aún. Esto lo deben de hacer de ya, porque ahora que ya se cierre el timbrado de la versión 3.3, los PACs y el SAT estarán validando que no se esté utilizando el régimen de capital. De lo contrario, los documentos no podrán ser timbrados. Por eso es importante que ustedes se vayan anticipando a actualizar precisamente todos estos catálogos. Bien, el siguiente punto es en función de las validaciones y controles internos del CFDI 4.0 y en la parte de EFOS. ¿Qué es lo que yo tengo que estar considerando en las validaciones y estos controles internos? Primeramente, tengo que estar revisando los errores en método y forma de pago de CFDIs, tanto de ingreso como de egreso. Tengo que identificar que se hayan emitido y recibido todos los recibos electrónicos de pago a facturas a crédito. Este control lo tengo que llevar, ya sea de manera automática o de manera manual, pero tengo que llevar este control para poder identificar toda esta información. Tengo que hacer una revisión oportuna de las operaciones que tengo con EFOS. El tener operaciones con EFOS me convierte en un EDO o presunto de EDO, más bien. ¿Ok? Entonces, es importante que yo tenga que estar haciendo estas revisiones de operaciones con EFOS. Y ahorita vamos a dar los pormenores en función de las revisiones con EFOS. Tengo que identificar la parte de los CFDs que se van cancelando en un mes posterior a su emisión. Tengo también que identificar y conciliar diferencias entre los ingresos reportados al SAT a través del timbrado de los CFDs y los reportados en pagos provisionales. Tengo que considerar las retenciones del 1.25 de ISR en operaciones con reciclos que sean personas físicas. No se preocupen, ahorita les voy a explicar esta parte ya más específica. Tengo que hacer la revisión e identificación de motivos de cancelación para la parte de acumulación de ingresos. Debemos poder identificar operaciones de CFDIs con régimen fiscal 616, que es sin obligaciones fiscales, identificar los CFDIs con uso S01, que es sin efectos fiscales, y poder identificar movimientos de CFDI de ingreso con objeto de impuesto 01, que es no objeto de impuesto. Bien, ahora, entrando ya en cada uno de estos puntos, primeramente, ¿qué tengo que revisar en la parte de los errores de los CFDs de ingreso y egreso? La regla 27132 nos indica cómo se deben de manejar esta parte de método de pago y de forma de pago. Todas las facturas que sean emitidas a crédito tendrán que tener un método de pago PPD, que es pago en parcialidades o diferido, y la forma de pago que tienen que utilizar es 99 por definir. Es decir, que si tú tienes documentos que tengan un método de pago PPD y formas de pago como 01, 02, 03, 04, son documentos que están mal elaborados y se compromete la deducibilidad o acreditamiento de IVA, de impuestos como tal. ¿Ok? Y debemos, en este caso, para facturas a crédito, emitir el CFDI de pagos al recibir el cobro o realizar el pago. Esto se traduce en el IVA pendiente de trasladar o acreditar. Para el caso de las facturas de contado, todas las facturas de contado, todas, deberán de tener un método de pago PUE, que es pago en una sola exhibición, y no deberán utilizar 99 por definir. Si ustedes tienen documentos o le siguen generando documentos con esta característica, que tengan PUE y 99, deben de solicitar que se los corrijan, porque son documentos que están mal elaborados.
Esto lo deben de tener bien presente, porque cuando ustedes quieren hacer deducciones, declaraciones y demás con este tipo de documentos, no van a ser válidos. Y ya hemos tenido experiencia con diferentes clientes que les han rechazado este tipo de documentos el SAT en función de que están mal elaborados. Por eso es que ustedes los tienen que detectar de manera muy oportuna. Si ustedes hacen detecciones de manera muy oportuna y si tienen controles internos, detectivos automáticos, no van a tener problemas con este tipo de situaciones. Y para el caso de las facturas de contado, no deberemos emitir CFDI de pagos, ya que la factura se considera pagada en el momento. Bien, y esto se traduce como el IVA efectivamente trasladado y acreditado. Esto deben identificarlo, repito, de manera oportuna, ya que de lo contrario se compromete la deducibilidad y el acreditamiento de IVA. Y si es un periodo o ejercicio ya cerrado, pues es difícil que lo quieran corregir, ya que implicaría mover pagos provisionales. El siguiente punto que tenemos que entender es la parte del CFDI de pagos en su versión 2.0. En esta parte del CFDI de pagos 2.0 se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuestos. Es decir, anteriormente, cuando yo generaba mi recibo electrónico de pago, no sabía qué impuestos manejaba, ni qué impuestos tenía amarrados la factura, porque únicamente me mencionaba montos. Es decir, yo lo único que veía era el monto que estaba pagando y a qué factura lo estaba aplicando. Ya con esta parte de la versión 2.0, ya se habla de que se está manejando la parte de los impuestos de manera muy específica. Por cada uno de los movimientos yo podré determinar qué tipo de impuestos se debe de considerar para cada uno de ellos. También se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. De hecho, aquí yo les anticipo que esta es la antesala para la desaparición de la DIOT. Para en este caso, para un futuro próximo, la DIOT ya no será necesaria enviarla. ¿Esto por qué? Porque el SAT ya tiene identificada toda la parte de los impuestos que se están manejando en cada uno de los documentos. Entonces ya no va a necesitar, así como con la nómina, que tú le estés mandando una declaración porque él ya la tiene identificada, ¿ok? Por eso es tan importante que ustedes, todos los impuestos que se están manejando en cada documento y forma de pago, método de pago, estén perfectamente bien aplicados en función de la normativa que estipula el SAT. Ahora, también hubo cambio en el plazo para emitir el REP. Anteriormente, el plazo que teníamos para poder emitir un REP era hasta el 10º día hábil del mes inmediato siguiente. Es decir, si yo quería emitir REPs del mes de mayo, por ejemplo, yo tenía hasta el 10 de junio para poderlo emitir. Y de hecho era hasta un poquito más, porque eran días hábiles. Es decir, me podía ir hasta el 12 o 13 del siguiente mes, dependiendo que si se atravesaba el fin de semana o no, para poder emitir los REP. Esto cambió. Ahora te obliga el SAT a que sea dentro del 5º día natural. Es decir, ya no va a ser hasta el 10 hábil. Ahora son 5 días naturales. Si vas a emitir recibos electrónicos de pago de junio, tienes hasta el 5 de julio. Si vas a emitir reps de mayo, tienes hasta el 5 de junio exclusivamente. 5 días naturales. Aquí yo la recomendación que les doy es que emitan sus recibos electrónicos de pago al momento, que no se esperen a la parte del siguiente periodo de los primeros días. Si tienen la posibilidad de poder emitir los documentos al momento, háganlo.
Aquí, como lo comento en la lámina, la rápida o tardía emisión de estos comprobantes va a depender mucho de lo robusto que pueda ser la administración de un negocio y de la capacidad de sus sistemas y procesos administrativos. Eficiente en sus procesos, van a obtener mucho mejores resultados cuando empiecen a ser más eficientes en sus procesos administrativos. Van a tener mejores resultados, mucho mayor control, y si logran llegar al punto de la automatización, no van a tener margen de error. ¿Ok? Esta es la recomendación que yo les doy, que hagan una automatización de todos estos procesos para que puedan eficientizar la entrega de documentos y de cumplir con estas obligaciones que nos estipula el SAT. El siguiente punto, bueno, les estoy mostrando aquí un recibo electrónico de pago, cómo se manejaba anteriormente y cómo se maneja actualmente. Anteriormente lo manejábamos de una manera, digamos que general. Aquí ustedes pueden ver que en la parte inferior estamos viendo los documentos a los cuales se les aplicó un pago, pero no manejamos nada de impuestos, solamente lo que les comentaba, únicamente el pago. Viene toda la información del pago y a qué documento se le relacionó y hasta ahí. Ahora, en la nueva versión, podemos identificar cada uno de los movimientos, si son objeto o no son objeto de impuesto. La parte de que se agregan los impuestos a los totales del documento, se agrega la base de los impuestos que se estén manejando en el pago, se agrega la clave del producto o servicio, la clave de la unidad, y de igual manera seguimos teniendo los IDs de los documentos relacionados y nos indica la parcialidad. ¿Hubo cambio significativo? Bastante. Si se dan cuenta, el recibo electrónico de pago ahora es mucho más robusto, contiene más información y obviamente permite identificar el manejo de impuestos que anteriormente no se identificaba en los pagos. Les comentaba que hubo cambios en el uso del CFDI. Anteriormente, en los recibos electrónicos de pago, se manejaba el código no, P01 que era por definir. Ahora, única y exclusivamente podrá estar manejando el uso CP01, que es el de pagos, y que se agregó al catálogo de uso de CFDI que publicó el SAT. Bien, ahora hablemos de una facilidad que se genera con el REP en la versión 2.0. Ahora vamos a poder hacer el cálculo del IVA de una manera mucho más rápida. ¿En qué va a consistir esta facilidad que voy a tener para poder obtener el cálculo de mi IVA? Va a bastar con que yo haga la suma del IVA de mis facturas que son al contado, es decir, las facturas que tienen PUE, más el IVA de mis REP de la versión 2.0. Esto me va a dar el IVA efectivamente trasladado o acreditado. Así de rápido voy a obtener mi cálculo de IVA con la versión 2.0. Ya olvidándome de estar haciendo cálculos manuales y demás, por documento va a bastar con que haga la suma únicamente de los impuestos y voy a tener totalizada la parte de mi IVA. Obviamente se tiene que considerar toda la parte de las retenciones de impuestos y esta facilidad de cálculo pues aplicaría para cualquier contribución que se haga en base a flujo de efectivo. Bien, el siguiente punto que tenemos que considerar es no tener control de los FDIs de pagos emitidos y recibidos. No contar con la parte
de los CFDIs de pagos que amparen el cobro o pago de una operación puede comprometer la deducibilidad o el acreditamiento de IVA de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal. La DIOT, como les dije, tiende a desaparecer, ya que sigue dependiendo de la información que el contribuyente le genera. Recordemos que el SAT quiere incrementar 24% la recaudación del IVA para el 2022. Aclaro, recaudación, no aumentar el IVA. En la ley de ingresos para este año se autorizó o se pronosticó que haya un incremento en la recaudación de IVA en un 24%. Esto es complicado mucho, porque obviamente ya lo estamos viviendo. ¿Cuántas empresas no han tenido invitación por parte del SAT en función de discrepancia del pago de impuestos que están realizando? Y esto es en función de qué? Precisamente de esta ley de ingresos, que quiere incrementar la recaudación total en 24% para este año. No sabemos si lo vaya a lograr, si se vaya a lograr este incremento, que se tenga este resultado favorable en la ley de ingresos, pero ya lo están trabajando. Esto como con las auditorías que ya se están dando, con las revisiones, con las cartas de invitación que han estado mandando desde prácticamente mediados del año pasado para poder llegar a este punto de incremento. Esto tendría que ser eh, de acuerdo o ad hoc al crecimiento económico. Pero si consideramos que el país no tuvo crecimiento económico, sino más bien tuvo una recuperación de un 6%, pues prácticamente tener un crecimiento en recaudación de IVA, pues sería algo prácticamente imposible. Pero bueno, el SAT lo está trabajando y esto, ¿a quién perjudica? Pues prácticamente a las empresas y al contribuyente cautivo, porque son a los que el SAT ha estado revisando de manera constante y de manera muy puntual para caer en discrepancia o validar que la información que se está generando no es de manera correcta y obviamente poder cobrar esas diferencias. Por eso es tan importante que ustedes como empresas, como contribuyentes, tengan el control total y la identificación de toda la información que ustedes están manejando en función de sus FDIs. Bien, ahora, hablemos de la parte de las operaciones con EFOS. El tener operaciones con EFOS, pues es un tema bien complicado. Es un tema que tenemos que estar realizando, pero que hemos detectado que la mayoría de las empresas no lo revisa hasta que tiene algún aviso por parte del SAT. Antes no. Antes de tener un aviso, no es algo que las empresas estén manejando como un proceso cotidiano o un proceso que tengan implementado. Y es importante que no lo dejemos de lado, que lo estemos manejando de manera cotidiana, que lo integremos a nuestros procesos de revisiones, administraciones, así como tenemos procesos para la descarga de CFDIs, que también tengamos en nuestra planificación diaria la revisión de EFOS. Nosotros como empresas tenemos que hacer una validación cada que el SAT publique una nueva lista, ya que como les había comentado, tener operaciones con EFOS nos convierte en un presunto de EDO, ya que el que me hayan facturado no implica que me haya deducido o acreditado el IVA. Al detectar operaciones con EFOS, las empresas tienen 45 días a partir de la fecha de publicación para mostrar la materialidad de las operaciones. Por eso la importancia de detectarlos de manera oportuna cada que el SAT libere una lista autorizada. Y aquí yo les hago una pregunta y ustedes contesten, sean autocríticos, sean autoevaluativos y determinen hasta qué punto me encuentro en este riesgo de tener operaciones con EFOS. Cuando el SAT publica alguna lista actualizada de EFOS, ¿cuánto tiempo les lleva a revisar las facturas que has recibido en toda tu historia? Si es que lo haces.
porque reitero, no todas las empresas manejan esta parte, ¿ok? No todas las empresas manejan el control de EFOS. Bien. Siguiente punto que tenemos que considerar. Cancelar CFDIs en meses posteriores a su emisión. Y aquí yo les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un CFDI vigente, y uno cancelado? ¿Qué es lo que hace diferente un CFDI vigente de uno cancelado? ¿Cómo puedes identificar y actualizar el estatus de tus CFDIs vigentes y cancelados? Bien, toda esta parte que les acabo de comentar de las cancelaciones, todo lo podemos encontrar en un documento que se denomina metadata. Para los que no identifican qué es un metadata, se los voy a mostrar. El metadata es un documento que ustedes pueden descargar desde el SAT, donde viene toda la información de sus FDIs y viene una columna que se denomina estatus. El estatus 0 es cancelado, el estatus 1 es vigente. Siempre que existan CFDIs con estatus 0, les va a agregar una fecha de cancelación. Esta fecha es súper importante que se revise contra la fecha de emisión. Porque si yo tengo documentos que fueron cancelados en meses posteriores, me van a estar generando un conflicto en lo que yo ya envié. Y muchas veces no nos damos cuenta de este conflicto que se generó. ¿Por qué? Porque no hacemos revisiones en reversa. Siempre vamos hacia adelante. Es raro que una empresa se regrese a revisar, a no ser que tenga un proceso de auditoría o de revisión específica, siempre vamos hacia adelante. Y no, las revisiones que tenemos que estar haciendo deben de ser bidireccionales, tanto para adelante como para atrás. Para atrás considerando la parte de las cancelaciones que se van realizando, para que, reitero, tengan como tal esta parte perdón, de certeza en que la información que están manejando es precisamente la que tiene vigente el SAT en su web service y no haya discrepancia en la información. ¿Ok? Regresando a la presentación, tenemos también que validar las diferencias entre los FDI resguardados por el SAT, mi sistema contable y la parte de los pagos provisionales. Los FDIs que cargamos normalmente a nuestro almacén de documentos digitales, esto independientemente del sistema que manejen, ya sea un SAP, sea un SAI, Control 2000, un Microsip, un Contrac, un Aspel, todos estos sistemas manejan un almacén de documentos digitales para la contabilidad. Y lo que cargamos es lo que tenía el SAT en aquel entonces. Y suele no ser lo mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy. Y esto se debe por cuatro principales razones. La primera razón es porque hay CFDIs cancelados en meses posteriores a su emisión. La segunda es porque hay CFDIs que se encuentran vigentes en mi sistema contable, pero ya están cancelados ante el SAT. La tercera es que hay facturas emitidas no timbradas en mi sistema de facturación electrónica. La cuarta es que hay facturas canceladas en mi sistema de facturación que nunca generó el aviso ante el SAT. Es importante conciliar la información acumulada de mis pagos provisionales y tener la certeza que sea lo mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy. Y aquí la pregunta es, ¿realizas o has realizado alguna conciliación entre la información que tiene el SAT y tu sistema contable? ¿Y cada cuándo lo realizas? Reitero, sean muy autocríticos y respondan que hasta qué punto me puedo encontrar en un riesgo fiscal.
en función de las revisiones que estoy realizando dentro de mi organización. ¿Ok? Siguiente punto. Hubo cambios en el servicio de cancelación a partir del 1 de enero. Estos cambios ya están surgiendo. Puedo entender que ustedes me comenten que a la fecha puede que haya documentos que no se estén cancelando de manera correcta o de acuerdo al proceso que tiene estipulado el SAT, que publicó precisamente el SAT. Y esto es perfectamente entendible en función de los cambios que está aplicando en el web service de cancelación. ¿Ok? Pero lo que voy a explicar el día de hoy es exactamente el cómo se deben de aplicar estas cancelaciones. Así va a ser como van a estar fungiendo estas cancelaciones. Si no lo pueden hacer en este momento, no importa. Lo que voy a explicar es cómo se debe de hacer. Porque ya en otras pláticas que hemos dado, me han dicho, oye, es que, ¿qué crees? Yo quiero hacerlo como tú lo estás diciendo, pero el SAT no lo permite. Y es precisamente por todos estos cambios que aún no termina de implementar el SAT. Bien, ahora, hablando de los cambios que se presentaron para la parte de las cancelaciones, primero, aumentaron los montos, perdón, disminuyeron los montos para la para no requerir la aceptación. Anteriormente, si yo tenía una factura de hasta 5,000 pesos, esta factura no requería la aprobación del receptor del documento. Para este año, este monto disminuyó a únicamente 1,000 pesos. Es decir, si yo tengo una factura de 1,000 pesos, hasta 1,000 pesos, perdón, no requiere una aceptación para su cancelación. Disminuyó de 5,000 a 1,000. Por concepto de nómina, ahora únicamente voy a poderlo cancelar dentro del mismo ejercicio en el que se expiran. Ya no voy a poder cancelar nóminas de ejercicios pasados. ¿Esto trae una complicación? Claro que sí, porque ahora prácticamente, antes de cerrar mi ejercicio en diciembre, voy a tener que estar timbrando por adelantado mi nómina para validar que no haya errores, porque de lo contrario, brincando de año, ya no voy a poder hacer la cancelación. Siguen, obviamente, por conceptos de egresos, de traslado, que amparan retenciones de información de pago, no requieren la cancelación. Público en general tampoco, emitidos al extranjero tampoco. Y también hubo un cambio en la fecha. Anteriormente, si tú querías cancelar un CFDI, tenías hasta 72 horas, independientemente del monto que fuese, para poderlo cancelar sin aceptación. Este plazo también disminuyó. Ahora no son 72 horas, son única y exclusivamente un día hábil siguiente a su expedición. Si tú cancelas un documento dentro del día hábil siguiente a su expedición, no requieres un proceso de aceptación para su cancelación. Si está fuera de este tiempo, vas a tener que forzosamente entrar al proceso de cancelación. Es decir, que el receptor del documento te acepte dicha cancelación. Bien, ahora, también hubo un cambio para poder cancelar documentos de años anteriores. Originalmente se había indicado que se iba a poder cancelar cualquier documento del año anterior a más tardar el 31 de enero del siguiente año, obviamente. Es decir, el 31 de enero del 2022, a más tardar, podía cancelar documentos que fueran del 2021. Pero esto cambió. Hubo modificaciones que se publicaron el 25 de enero, en la cual se cambió la fecha para poder cancelar documentos, indicando como fecha límite el envío de la declaración anual de ISR.
En este caso, 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para personas físicas. Si tú quieres cancelar un documento del año anterior, vas a tener 31 de marzo morales, 30 de abril físicas como plazo máximo. Bien, ahora, hablando de las facturas que se quieran cancelar de años anteriores a 2021, se prevé un esquema cumpliendo determinadas condiciones que serán obligatorias para que tú puedas cancelar un documento anterior a 2021. Y vas a tener que cumplir con ciertas reglas. ¿Cuáles son? Vas a poder cancelar documentos anteriores a 2021 siempre y cuando presentes la declaración complementaria correspondiente dentro del mes siguiente a aquel en que se lleve a cabo la cancelación del CFDI. Tendrás que contar con el buzón tributario activo, contar con la aceptación del receptor y cuando la operación que ampara el CFDI cancelado subsista, el contribuyente haya emitido un nuevo CFDI de acuerdo con las guías de llenado de CFDI que corresponda. Esto ya es de manera obligatoria. Si no, no vas a poder cancelar CFDIs anteriores a 2000, en este caso, 21. Esto considérenlo, porque obviamente esto va a ir aumentando. Ahorita estoy hablando anteriores a 2021. El siguiente año serán anteriores a 2022 y así sucesivamente. ¿Ok? Ténganlo bien presente. ¿Cuáles son estos procesos que ahora voy a tener que estar considerando para cancelar documentos de años anteriores? En el proceso anterior no tenía ninguna dificultad. Si yo quería cancelar una factura de años anteriores, simplemente la cancelaba y se acabó. Ahora tengo que cumplir determinados requerimientos fiscales para que se esté presentando, se esté dando esta cancelación. Bien. Siguiente punto. Ahora para la cancelación se agregó un catálogo que se denomina motivos de cancelación. Este catálogo se compone de 4 códigos, los cuales son el código 01, que es comprobante emitido con errores con relación, el código 02, que es comprobante emitido con errores sin relación, el código 03, que es no se llevó a cabo la operación, perdón, y el código 04, que es operación nominativa relacionada a una factura global. Y dentro de la presentación estoy indicando cuál es cada uno de estos escenarios. Cuando es comprobante emitido con errores con relación, es cuando existe algún error, ya sea en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe de reexpedir. Comprobante emitido con errores sin relación, la factura contiene un error y no se requerirá relacionar con otra factura generada. No se llevó a cabo la operación, es cuando se factura una operación que no se concreta, y operación global es cuando se requiere generar una factura global. Es decir, en la global, para que les quede más claro, yo hago una factura global y esta factura global ya incluye todas mis notas del día, un ejemplo. Pero ¿qué pasa si de estas notas del día resulta que una persona viene y me dice, oye, ¿qué crees? Sí requiero la factura de mi nota. En ese momento, yo tengo que cancelar mi factura global, como con el motivo 04, extraer el monto de ese que corresponda a ese ticket
facturarlo y volver a expedir mi factura global. En eso consiste el código del motivo de cancelación 04, que es operación nominativa relacionada en la factura global. Bien. El tipo de relación se seguirá manejando de manera independiente al motivo de cancelación. Esto para que lo tengan bien presente. No porque haya existido o se esté generando el motivo de cancelación, signifique que el tipo de relación vaya a desaparecer. El tipo de relación sigue estando vigente y se sigue utilizando de manera normal. Muy bien. Y aquí les voy a poner un ejemplo de cómo aplicaría cuando existe un motivo de cancelación 01. En este escenario, vamos a suponer que se emite la factura A el día 18 de noviembre. El 22 de noviembre se detecta un error, por lo cual la factura A se debe cancelar. Pero ¿cuál sería el proceso de cancelación? Bien, para poder cancelar la factura A y con motivo de cancelación 01, primeramente debo de emitir una nueva factura. En este caso vamos a llamarla factura B. Y relacionar en la factura B la factura A. ¿Con qué? Con el tipo de relación. ¿Qué código voy a usar? El 04, que es sustitución de los FDIs previos. Ya que hice la factura B y le relacioné la factura A, ahora voy a solicitar la cancelación de la factura A. ¿Cómo? Ahora sí, con el motivo de cancelación 01 y voy a indicar en el motivo de cancelación 01 cuando me pida el CFDI, el UID, perdón, el de la factura B. Es bien sencillo. Cuando yo quiera cancelar, les voy a resumir, tengo que hacer una nueva factura que esté bien elaborada, relacionarle dentro de esta nueva factura la factura con error y posteriormente cancelar la factura con error con el motivo 01 indicando el UID de la factura que está bien corregida. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún punto hasta aquí? Parece que todo está quedando perfectamente claro. Digo, lo hago de la manera, me detengo mucho en estos puntos para que les quede perfectamente entendido cómo es que se debe de manejar. Reitero, puede ser que alguno de ustedes ya haya intentado manejar este proceso y me digan, es que yo no pude cancelar una factura con este procedimiento que tú me estás indicando. ¿Ok? Pero reitero, así es como se va a manejar. Ahorita el SAT sigue aplicando estos cambios para poder llegar al uso correcto, que es como lo estamos indicando en este momento. ¿Puede haber problemas? Sí. Sí se pueden estar presentando situaciones de que en este momento puedan estar fallando las cancelaciones, pero así es la finalidad de lo que el SAT va a realizar. Bien, siguiente punto. ¿En qué casos se pierde el efecto fiscal? Esto utilizando el motivo de cancelación 01. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere esta parte de perder el efecto fiscal? Se los voy a plantear de esta manera. Vamos a suponer que ustedes en 2021 tuvieron ingresos por 1,000,000, hubo gastos por 800,000 y hubo una utilidad fiscal por 200,000. Por lo tanto, su coeficiente de utilidad es del 20% para el siguiente año. En enero de este año hubo ventas por 150,000. De acuerdo al coeficiente de utilidad generado por el cierre del año anterior, es el 20%. Tenemos una utilidad de 30,000 de ese 20%. De esa utilidad, tenemos que generar un ISR del 30%, quedando un ISR de 9,000. Lo mismo para febrero y en marzo. Aquí ya digamos que brinqué de mes, ya estoy febrero, en marzo. En marzo tuve ventas
por 330,000. De acuerdo a mi utilidad del 20%, tengo una utilidad fiscal estimada de 66,000. Esto me genera una tasa de ISR de 19,800. Pero resulta que yo en el mes de marzo cancelo una factura de enero porque estuvo mal elaborada. La factura corresponde a enero, pero yo la estoy cancelando en marzo, pero con el motivo de cancelación 01. Es decir, le relacioné el motivo 01. Entonces, en marzo, yo no tendría 330,000 de ventas. Tengo que restarle las facturas que tengan motivo de cancelación 01. Es decir, que ya no son 330,000, son 295,000. Prácticamente en marzo perdió el efecto fiscal el comprobante, aunque lo refacturé en marzo, por haber tenido el motivo de cancelación 01, el efecto fiscal se mantiene en enero. Es decir, que ya cancelada la factura, en emitidos voy a tener 115,000, pero le tendré que sumar los FDIs en enero que tienen el motivo 01, quedando nuevamente el monto de 150,000. Y en marzo, en este caso, mi utilidad no sería de 66,000, sería de 59,000. Y mi ISR no sería de 19,800, sería de 17,700. Aquí, en marzo, el comprobante que tiene motivo de cancelación 01 perdió su efecto fiscal y el efecto fiscal lo mantuvo en el mes de enero, que era el mes original. Espero que les haya quedado perfectamente entendido cómo se pierde el efecto fiscal de los CFDIs cuando se relacionan con el CFDI motivo 01. Bien. Ahora, con esta parte de los motivos de cancelación, existen problemáticas e inconsistencias con este nuevo esquema. Estas son 5 que hemos detectado. La primera es que el motivo de cancelación 01 implica problemas logísticos u operativos para el manejo de facturación sin existencias, control de pedimentos, lotes, números de serie, etcétera. Genera una problemática en el control de los ingresos acumulables al utilizar el motivo de relación 01. Hay que tener cuidado cuando el motivo de cancelación haga que pierda el efecto fiscal del CFDI. Y hay que analizar cómo sería el proceso cuando el CFDI de pagos tiene error y debemos de sustituirlo, considerando que la factura no tiene error. Esto me estoy refiriendo a la parte de los saldos, porque si tú quieres cancelar un CFDI que tiene error, tendría que la factura liberar el saldo para poderlo aplicar. También habría que analizar cuál sería el proceso para corregir un CFDI de ingresos con motivo de relación 01 y que ya tenga CFDIs de pago relacionados, porque recuerden que cuando hay CFDIs de pago relacionados no permite la cancelación de un documento. Bien. Siguiente punto es que sus sistemas o RPs deben de tener adecuaciones que permitan liberar existencia de inventarios para permitir sustituir primero la factura y después cancelar la factura con error cuando se utilice el motivo de cancelación 01. Debe permitir
liberar el saldo de las facturas cuando existan CFDIs de pago con error que deban de sustituirse con el motivo de cancelación 01. Esto ustedes lo deben de preguntar a sus CRPs y a sus sistemas de facturación si lo permiten. Si no lo permiten, deben de tener ahí mucho cuidado. Y en dado caso, considerar el cambio de sistema. Esto reitero de manera obligada, porque de lo contrario no van a estar preparados para la parte de la generación de, o más bien la implementación de los nuevos esquemas que estará manejando el SAT. Bien, así que cuestionen a sus sistemas. Quienes manejen CONPAQUI es un sistema que ya lo realiza. Si ustedes no tienen un sistema que lo realice, pueden considerar o evaluar el uso de un sistema como CONPAQUI que les permita precisamente ya tener estas adecuaciones requeridas para la parte del CFDI 4.0 y nuevo esquema de cancelación. Bien, ahora, todo esto que les acabo de mencionar, si yo no lo llevo a cabo, si no tengo estos controles, me encuentro en un riesgo fiscal. Riesgo fiscal se puede entender como todas aquellas eventualidades que pueden incurrir en cualquier empresa en México, ya sea persona física o persona moral, que puede provocar inconsistencias en la información reportada al fisco y que pueden tener como consecuencia una auditoría electrónica. El que existan errores o inconsistencias en los FDIs emitidos y recibidos no es culpa del contador. Sin embargo, sí es responsabilidad de los contadores implementar controles internos en las empresas que permitan detectarlos de manera inmediata y oportuna para poder corregirlos. Muy bien. Ahora, les voy a presentar un sistema que les va a permitir precisamente disminuir ese riesgo fiscal. Este sistema se denomina Solución CP Audita.